Una crítica al gobierno federal sobre el megaproyecto del Tren Maya. A continuación les daré información general respecto al proyecto. Diagnóstico e info del proyecto del Tren Maya, Instituto Mexicano para la Cooperatividad. En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el proyecto del Tren Maya, el cual es considerado por el gobierno federal como el principal proyecto de infraestructura. La experiencia internacional muestra que en promedio los proyectos ferroviarios elevan su costo en un 45% sobre el presupuestado. Preocupaciones económicas. El costo estimado de construcción del Tren Maya derivado de este ejercicio asciende entre los 479.920 millones de pesos y 1.599.767 millones de pesos, un rango que es entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal. Preocupaciones ambientales. Especialistas ambientales han manifestado su preocupación en torno a la ruta del Tren Maya, el cual atraviesa una región con diversidad biológica y cultural única, así como en la evaluación económica del impacto ambiental que deberá retroalimentar la factibilidad y el análisis costo-beneficio del proyecto. Preocupaciones sociales. El 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y está compuesta por más de 1.406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponden a ejidos. Bueno, a continuación el compañero Revilla les va a explicar la dinámica del evento, así como les va a presentar a los ponentes. Buenas tardes. Primero, pues una disculpa por el retraso, pero pues como sabrán, en los días sábados pues no hay todas las condiciones que se necesitan para poder hacer una conferencia en forma y con la calidad que ustedes se merecen. Este tema creo que es importante porque toca las distintas caras de la realidad nacional. Si bien hay un cambio político dentro de nuestro país, no hay un cambio de posturas económicas. Es decir, el discurso del gobierno federal creo que se distancia mucho del impacto económico, político, social y ambiental que nos quieren vender con una infraestructura de este tipo. Hay diversos problemas que se vienen a afrontar en territorio mexicano, sobre todo en los temas geopolíticos. Es decir, con la megacaravana migrante que se viene acercando a México, con la presión de los Estados Unidos, con las inversiones extranjeras hacia este tipo de proyectos y con la venta de todo este tipo de licencias para poder construir y para poder hacer estudios económicos, para poder hacer estudios administrativos y contables que no se llegan ni a una licitación ni a una consulta como lo viene haciendo el gobierno federal. Lo que nos queda claro entonces que lo único que están haciendo es como pan y circo para el pueblo y volviendo a este tipo de gobernanza del antiguo régimen del Partido Revolucionario Institucional. Entonces aquí se tocarán diversos matices de esta problemática desde diferentes campos disciplinarios. El evento se va a realizar de la siguiente forma: cada ponente tendrá un mínimo de 20 minutos y un máximo de 25 para poder exponer su postura y el tema que traigan aquí a la sala. Después de ello, pues se consumirán 75 minutos de los 90 que tenemos aproximadamente y los 15 minutos restantes los ocuparemos para que el público aquí presente pueda hacernos comentarios o pueda hacerle alguna pregunta a cada uno de los ponentes. Bueno, en primer lugar tenemos al maestro Gabriel Noguer Rivera, que realizó sus estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana, de maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, y de licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad. Ha sido docente en diversas instituciones públicas y privadas, entre otras la Universidad Iberoamericana, la UNAM, el IPN. Asimismo ha trabajado como consultor en macroeconomía, evaluación de políticas públicas y opinión pública. Así que le damos un aplauso para darle la bienvenida, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo inicialmente había preparado algo mucho más pensando que teníamos un poquito más de tiempo. Voy a tratar de ser más breve en la parte que es importante y que tiene que ver sobre todo
conceptos y definiciones, y particularmente con la forma en que se mide actualmente la pobreza. Básicamente, si nos enfocamos en un aspecto importante que tiene que ver con la pobreza como fenómeno social, podemos encontrar que hay dos rasgos que la distinguen y que es su magnitud y su persistencia. En general, la pobreza no la encontramos en la misma magnitud ni en la misma persistencia en todas las regiones particulares de México. Podemos ver, como les voy a mostrar un poquito más adelante, que en realidad la pobreza se va concentrando en algunas regiones y particularmente en el sureste mexicano. Este fenómeno que realmente, o estas condiciones, persistencia y magnitud, no es exclusivamente de nuestro territorio. Realmente esta característica de la pobreza como fenómeno social se da en todos los países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde realmente pues, en este país también podemos ver que la pobreza se ha concentrado en algunas regiones del sur del país y que no ha podido bajar ni desaparecer de aproximadamente el 2 o el 13%, que desde los años 70 han venido padeciendo los ciudadanos norteamericanos. Es decir, la pobreza no es exclusiva de países que se encuentran en proceso de desarrollo o tercermundistas, como usted decir, que digamos es donde podríamos ubicar a México, sino que en realidad es un fenómeno que afecta también a economías desarrolladas y que además también podemos encontrar esos dos rasgos, ¿no? El de que es persistente, a pesar de que se les ha destinado en realidad muchísimos recursos públicos para combatirla, y que la magnitud suele ser mayor y concentrarse en ciertas zonas. En el caso de México se concentra, como les decía, en esta zona sureste particularmente, y además, bueno, aquí hay un punto muy importante, o sea, estas dos características también han obligado o han mantenido vigente la discusión sobre su concepto y sobre, en realidad, cómo se mide. Dependiendo de la forma en que se conciba, cómo se conceptualiza o se defina, tiene que ver también el método en que suele medirse. Hay una frase que a mí me gusta mucho que señala Angus Deaton, donde dice que no hay política sin medición, pero tampoco hay medición sin política. Y esto, ¿por qué me refiero? Que además de las consideraciones técnicas para definir primero el concepto de lo que es pobreza, existen consideraciones siempre políticas. Dependiendo cómo se define y por supuesto cómo se mida, vamos a tener identificadas poblaciones que padecen este fenómeno, y entonces va a ser, digamos, objeto de recursos públicos. Regularmente hay otro elemento que también influye en la definición y medición de la pobreza, que tiene que ver con los datos disponibles. En México regularmente se mide o se venía midiendo con encuestas que tenían representatividad a nivel estatal. A partir de la nueva medición que empieza a efectuarse en 2008 y que la tenemos disponible desde 2010 a nivel municipal, que es la medición que realiza Coneval, pues en realidad se realiza ciertamente sigue siendo con la encuesta ingreso al resto de los hogares, pero ya se hace uso y se recurre a datos censables. Entonces es importante también que señalar que existe una restricción en términos del acceso a datos y además del costo que esto implica. Además de que siempre existen consideraciones políticas en la misma forma de definir y por supuesto en la misma forma de medir. Aquí me voy a adelantar un poquito a la gráfica de con la lámina de la primera gráfica, bueno, a esta precisamente. Actualmente la pobreza se mide en México de acuerdo a lo que establece la Ley General de Desarrollo Social, que se publica en diciembre de 2003, y en esta ley se establece la creación del Coneval, que es el órgano responsable de definir, identificar y medir la pobreza, además de definir los criterios para evaluar toda la política social. Básicamente la pobreza tiene un enfoque multidimensional, y en ese sentido México fue innovador en metodologías multidimensionales. Digo, a propósito de la comparación con Estados Unidos, que siempre se han destacado por llevar la vanguardia en muchos terrenos, eso incluye el académico. Estados Unidos hoy en día mide la pobreza con la misma metodología que lo viene haciendo desde los años 60, por ejemplo, y que son medidas unidimensionales basadas principalmente en el ingreso. No incorporan ningún otro que no sean los monetarios. Evidentemente, pues, los académicos siempre crean medidas alternativas, conceptos alternativos, pero oficialmente ellos tienen esa medida. En México sucedía algo similar. En realidad en los 80s y los 90s
la pobreza solía medirse a partir del trabajo que hacían académicos, y eran quienes definían y establecían distintos métodos para, digamos, dar cuenta de cuál era la situación actual del tema. Posteriormente, a principios de la década de los 2000, surge de parte de Cerezo una iniciativa para crear un comité donde se propone por primera vez una medición que Cerezo la adopta como oficial. Y posteriormente, después de que se publica la ley referida en 2003 de Desarrollo Social, surge el Coneval en 2005 y a partir de ahí en 2010 tenemos la primera medición. ¿Cuál es el rasgo particular de esta medición? Es que incorpora otras dimensiones que además de las mediciones típicas o tradicionales de los ingresos, que se mide a través de canastas alimentarias, en realidad pues, se incorpora otras dimensiones que tienen que ver con el acceso a bienes y servicios públicos y una tercera dimensión que tiene que ver con la cohesión social, que en realidad mide estos aspectos de que la gente tiene también el derecho a pertenecer y desarrollarse dentro de la comunidad a la cual pertenece. Y para ello, pues para poder desarrollarse de una manera, digamos, efectiva, pues debe de tener los recursos monetarios, pero también el acceso a servicios que le permita garantizar distintos aspectos, ¿no? No solamente es la alimentación, sino también es la salud, la educación, etc. Entonces, aparte del ingreso, es digamos, esta parte del ingreso, se miden otros aspectos que tienen que ver con los derechos sociales y que el Coneval le llamó, cuando estos no son garantizados, carencias, que tienen que ver, son 6 carencias las que se miden y se van descomponiendo en distintos indicadores, pero a grandes rasgos son carencias alimentarias, de seguridad social, carencia en educación, que es el desarrollo educativo, carencia en salud, y 2 carencias muy importantes que tienen que ver con la provisión de infraestructura, que son la calidad y el espacio de la vivienda y el acceso a servicios públicos de la vivienda. Por estos servicios son básicos, que es acceso a agua potable, drenaje y electricidad. Y en cuanto a la calidad de espacios de la vivienda, se miden aspectos como la calidad de los materiales, tanto en pisos, muros y techos, además del espacio que tiene que ver con un indicador muy relevante, que es el del hacinamiento. Entonces, si ustedes se fijan, ya hay 2 dimensiones donde se mide la pobreza, y la ventaja de esta metodología es que además dichas dimensiones pueden dividirse y pueden medirse de manera independiente, de tal suerte que pueden diseñarse políticas públicas muy específicas para atender ya sea las carencias, es decir, donde la gente no puede garantizar esos derechos que están además consignados en la Constitución, que es de donde deriva la Ley de Desarrollo Social, y aparte, pues el aspecto de la dimensión del ingreso. Lamentablemente, en la parte de la cohesión social, que mide todos esos aspectos comunitarios, no están incorporados en esta medición multidimensional porque realmente la cohesión social se mide en términos comunitarios, digamos, y la medición oficial de la pobreza se mide a nivel individual, tanto individuos como hogares, ¿no? Entonces, digamos, a grandes rasgos, esta es la medición, la metodología que hoy tenemos en México, que es una metodología innovadora. De hecho, México fue pionero en esos aspectos. Es una metodología que también tiene muchas, o que puede mejorarse, seguramente. En realidad hay algunas omisiones, y les voy a poner un ejemplo. A través de ejercicios de campo, de trabajo cualitativo, por ejemplo, se ha demostrado que, aunque la metodología de pobreza establezca que una persona no tiene carencia por conexión a la red de agua potable, pues en realidad sí, puede existir la red de agua potable, pero puede haber carencia de agua. Entonces, la frecuencia con la que tiene agua la persona pues es muy reducida. Entonces, esa carencia del acceso al agua no se garantiza, aunque el indicador diga que sí. Eso es algo que tiene que ver con así, podría mencionarles más debilidades metodológicas, que digo, estamos conscientes de todo eso, pero en lo personal creo que es una metodología bastante interesante que da cuenta de un fenómeno muy lamentable que hoy seguimos viviendo en México. La siguiente, nos vamos a la siguiente. Actualmente, la pobreza en México, básicamente el concepto de México es pobre, pues, es considerado pobre aquellas personas que no tienen para comprar los medios elementales para los recursos elementales para comer y que padece al menos alguna de las carencias que les mencioné. Si la persona no le alcanza para comprar una canasta promedio, que está definida, la define Coneval, esa canasta que es alrededor por persona, alrededor de 1,900 pesos al mes. Y si no le alcanza para esa canasta y además padece alguna carencia,
entonces es considerada pobre. Hoy en día la pobreza en México pues está presente en casi en la mitad de la población. En 2016, que es la última medición disponible, ya va a salir en este año sale la de 2018, el 43% de la población se encontraba en situación de pobreza, lo que representa alrededor de 52 millones de personas. En situación de pobreza extrema, que también es otro de los indicadores en los cuales se pueden descomponer estas mediciones, tenemos alrededor del 7% de la población. En realidad, hay dos rasgos muy importantes en el fenómeno de la pobreza en México. La pobreza multidimensional en general no ha variado mucho, si lo vemos en el periodo muy breve aquí, realmente bajan un poquito, suben un poquito, bajan un poquito, pero no ha logrado establecer una tendencia a la baja. En realidad, si lo queremos ver así, la pobreza no cae, o al menos se mantiene arriba del umbral del 43% de la población y arriba del umbral de los 52 millones de personas. En cambio, la pobreza extrema sí ha ido disminuyendo, de hecho tiene una tendencia a la baja desde el periodo que se empieza a medir oficialmente, que es 2010, y pasó de alrededor de poco más de 11 millones de personas a poquito más de 7 millones. Es decir, hay 3.5 millones de personas que dejaron de estar en situación de pobreza extrema. Que en realidad pues, la pobreza extrema lo que nos quiere decir es que es gente que no tiene ni siquiera para comer y que además padece 3 o más carencias, lo cual es muy grave. Si me preguntan cuál de los componentes pesó más en esta disminución, pues sí tiene que ver más justamente con la atención a las carencias. Eso quiere decir que se les proveyó a la gente, a los hogares, de tanto de acceso a servicios como el agua potable, el drenaje, o electricidad o mejoras en su vivienda. En la parte del ingreso, pues es un tema pendiente. Precisamente el impacto que ha tenido la infraestructura, o mejor dicho, la provisión de infraestructura social en este caso, ha tenido un impacto significativo en la reducción de la pobreza extrema, de ahí la importancia de esta variable. Ciertamente es preocupante que la parte del ingreso no mejore este indicador, pero también es necesario destacar que pues, hay que cumplir con estos o atender estas carencias, que en realidad son servicios básicos. Y es increíble, como ahorita vamos a ver, que en realidad, por ejemplo, en Chiapas, uno de los estados donde va a estar una de las estaciones del Tren Maya, pues en realidad la carencia por acceso a agua potable pues es el de alrededor del 40% de la población. Entonces es bastante preocupante eso, y sí es importante atender las carencias, aunque queda pendiente, insisto, el tema del ingreso. Aquí nada más para ir perfilando el tema de la pobreza, tengo un indicador que es bastante revelador, donde comparamos, por ejemplo, la pobreza por ámbito urbano o rural. Si ustedes se fijan en términos urbanos, la pobreza está alrededor del 40%, que es el promedio nacional más o menos, es del 43% para el 2016. Pero si vemos en el ámbito rural, la pobreza sube alrededor de 20 puntos porcentuales, es decir, la pobreza es mucho más acentuada en los ámbitos rurales. Si ustedes me preguntan en términos de la cantidad de personas o hogares que se encuentran en situación de pobreza en ámbitos rurales y urbanos, yo les diría que se concentra en mayor medida en los ámbitos rurales, que es una característica. Sin embargo, a pesar de que, ámbitos urbanos, a pesar de que en el ámbito rural hay una cantidad menor en términos absolutos de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, esta es mucho más lacerante, o sea, aunque son pocos, es mucho más extremo, por distintas consideraciones, dado que en el ámbito rural, por la marginación, no solo social, sino geográfica, la pobreza suele ser más lacerante. Aunque en realidad ya un fenómeno a nivel mundial es que, debido a la distinta migración interna, mucha gente que está migrando hacia las grandes ciudades, por eso la mayor cantidad de pobres se concentra en las ciudades, pero los que se quedan atrás, los que se quedan en el ámbito rural, se quedan en situaciones de mayor marginación y con menores oportunidades. La siguiente, por favor. Y aquí otro indicador también bastante revelador. En realidad, si ustedes se fijan en la pobreza de personas o de hogares no indígenas, también encontramos que el porcentaje o la incidencia está alrededor del 40% durante el periodo de 2010 a 2016. Pero en términos de los hogares indígenas es del doble, casi del 80%. Entonces también esto nos da cuenta de un fenómeno en donde la pobreza también suele ser más lacerante, no solamente en el ámbito rural, sino también en hogares y en familias indígenas.
por muchas consideraciones, en realidad pues, juegan factores importantes como la desigualdad o la marginación. Adelante. Bueno, respecto del Tren Maya, me gustaría que estas son las 5 ciudades donde va a pasar el Tren Maya y las distintas paradas que va a tener, donde digamos va a pasar por distintos municipios. Esos son a grandes rasgos los objetivos del proyecto del Tren Maya. Como bien lo comentaban ayer, en realidad el Tren Maya al día de hoy no existe un proyecto ejecutivo y mucho de lo que se ha dicho pues son planes tentativos, ideas que han desarrollado a partir de el presidente y el gobierno federal en general, pero aquí yo me concentraré y voy a mencionar 3 objetivos que están en los documentos, por llamar de algún modo oficiales, que son los siguientes. Dice que uno de los objetivos es impulsar el desarrollo socioeconómico. El segundo, fomentar la inclusión social y la creación de empleo. Y el tercero es fortalecer la industria turística. Y bueno, estas son 2 preguntas, digamos, que están orientando parte de un trabajo que es bastante preliminar, por cierto, y con base en el cual estoy presentándoles como algunas ideas el día de hoy. Todavía no hay hallazgos, pero digamos, aquí hay 2 preguntas que están orientando este trabajo y la primera es, ¿cuál es el rol que juegan la infraestructura y el turismo en los medios de vida y los planes futuros de los hogares pobres? En realidad, aquí sí tendríamos que pensar en términos de futuro porque queremos ver cuáles son los posibles efectos que va a tener una obra de infraestructura de esta magnitud. Y segundo, de qué manera los factores contextuales configuran las estrategias de los hogares y permiten o restringen la influencia de la infraestructura turística. Es decir, aquí hay un aspecto muy importante que tenemos que concentrarnos y cambiar la visión. Es decir, regularmente pensamos al revés, decimos, va a llegar el Tren Maya y va a tener un efecto. Entonces, yo quiero más bien concentrarme en la mirada de, bueno, dado que va a llegar el Tren Maya, yo quiero mirar cuáles son los aspectos contextuales que existen, qué familias están ahí, cuál es su perfil y qué estrategias disponen, dado que va a llegar una infraestructura de esta naturaleza. Entonces, más bien quiero mirar desde la perspectiva de las comunidades o desde la perspectiva de las familias y hogares pobres. La que sigue, por favor. Y aquí, bueno, algunos indicadores ya muy puntuales respecto de estas 5 entidades. En realidad, el promedio nacional lo estamos viendo ahí tanto de pobreza como pobreza extrema para los años 2010 y 2016. Chiapas y Tabasco están muy por arriba en estos indicadores del promedio nacional. Campeche y Yucatán se encuentran más o menos muy cerca, están por abajo, pero están muy cerca. Y Quintana Roo quizás sea la única entidad que tiene indicadores muy por abajo del promedio. Sí. Y aquí, bueno, están 2, digo, para no llenar de datos, y dado el tiempo que tenemos, están 2 de las 2 paradas que son Tegucigalpa y Palenque. Y si se fijan, ya puse indicadores que están vinculados más con el rezago educativo, las carencias por acceso a servicios de salud, espacios de la vivienda y servicios básicos. En realidad, podemos ver que en el caso de estos 2 municipios, los indicadores de espacios y calidad de la vivienda y de acceso a servicios públicos, pues están muy por arriba de los promedios estatales. O sea, no solamente son estados o entidades muy pobres, sino que los municipios donde va a llegar, donde van a haber estaciones de este proyecto, pues en realidad esos municipios tienen indicadores de pobreza y de rezagos muy por arriba de la media del mismo estado. El que sigue ya para terminar. Hay 2 posibles efectos que los podemos dividir. Y yo me temo que un posible efecto de este famoso crecimiento económico, de este incremento de la productividad, porque además el Tren Maya va a transportar materia prima, pues en realidad podría haber un efecto muy negativo en términos de que va a incrementar más la marginación y va a incrementar más la desigualdad en esos territorios. Digo, a grandes rasgos me gustaría abundar un poco más, pero son ideas preliminares y son ideas que sí generan mucha inquietud en términos de los impactos que va a tener en términos de pobreza o en términos de las familias pobres y particularmente las familias indígenas. Yo sé que hay otros efectos que son no menos importantes como el aspecto ambiental o consideraciones legales, sobre todo porque son ejidos y son
tierras con ciertas características, pero en términos de pobreza podríamos tener un efecto muy negativo si no se considera algunos aspectos como realmente incluir